Hey, mi gente, vean, una historia. Esto va relacionado a lo que está pasando, pues, la controversia en este momento de las piñas. Vean, había un señor allá que mucha de la gente que me conoce lo conocieron. Bueno, algunos, ya la mayoría murieron. Este señor, él venía de una familia muy terrateniente. El papá de él era un gran hacendado, tenía terrenos. Bueno, tenía un montón de hijos. Solo a este señor le dejó como unas 40 caballerías de tierra, que eso equivale a muchas cientos de manzanas de tierra. Pues él, yo no sé si se casó, por el caso que tuvo una mujer y engendró hijos. Y un día le entró la locura de irse para Honduras. Y cuando en los 60, en los 50, que la gran fiebre de irse a Honduras, que allá era la tierra prometida, el paraíso, hasta que comenzó la Mancha Brava a cortarle la cabeza a los salvadoreños y tuvieron que salir en carrera de regreso. La famosa guerra de 100 horas. Entonces, este señor abandonó sus hijos, abandonó a su mujer, vendió el terreno, prácticamente lo regaló. Yo no sé, lo dio en $10 o qué sé yo. El caso que él me contaba a mi papá, porque era tío de mi papá. Era hijo del abuelo de mi papá. Sería mi bisabuelo, ¿no? Entonces este señor se venía allí a sentarse al parque de Catedral a gastarse su dinerito de la venta del terreno. Y un día agarró para Honduras. Se fue para Honduras. Un día vino prácticamente a insultar a mi papá, a decirle que era un estúpido, que era aquí, que era allá, que tenía que irse para Honduras porque las cosechas que él sacaba acá en Honduras ni a los cerdos se les daban. Y que él estaba feliz, riquísimo en Honduras. Y mi papá le dijo, no, yo no voy a ningún lado, yo me quedo acá. Y se fue para Honduras de regreso. Fue uno de esos que vinieron de allá solo con la camisa que andaban puesta. Pues el señor él hablaba pestes de sus hijos, de su mujer, los negaba. Su propiedad era una bolsa, aquí una bolsa, ahí andaba una ropita y andaba con otras cositas ahí. Y iba de casa en casa pidiendo posada. A veces llegaba allá donde mi papá y estaba su semana y agarraba camino y se iba. Ahí se le daba comida, se le daba pues techo y agarraba camino. Ese hombre era agrio, ese hombre era un neurótico increíble, ¿ok? Bruto. Y entonces, él anduvo así errante como 40 años y le llegó pues la vejez que nos llega a todos nos va a llegar si es que Dios lo permite, pues si no nos morimos, porque uno se puede morir de 1 año, 10 años, 20 años o 110 años. La muerte no se sabe cuándo llega. Entonces, este señor, pues cuando ya no se pudo valer, caminar, cargar su bolso de casa en casa,
uno de los hijos pues tuvo piedad y los fue a recoger. Y dicen que pues para cuidarlo sus últimos días, ¿no? Para que muriera. Dicen que lo insultaba y se salía a una piedra hacia afuera de la casa, porque no quería estar adentro de la casa, quería estar allá en esa piedra, asoleándose. Entonces, ahí pasaba. Prácticamente en esa piedra se murió. Ya de ahí lo entraron, ya quizás prácticamente muerto ya para adentro. Porque el hijo lo rogaba, papá, véngase para adentro, papá, venga aquí, venga a comer. El viejo, ¿no? Entonces, cualquiera que viera ese viejito por la calle decía, ay, pobrecito, mírenlo, ve. Y la historia de ese viejo fue agria. Él abandonó 5 hijos, abandonó a su mujer, vendió sus 300, 400 manzanas de tierra y dejó a los hijos y la mujer en la calle y él agarró para Honduras. Pero sin embargo el hijo tuvo piedad de recogerlo prácticamente. Y Dios que lo bendiga a ese hombre por ese acto de caridad. Porque esa es una caridad, no era obligación, es una caridad. Y esas son las historias que uno no sabe. Uno ve a un viejo caminando, arrastrando ya las chancletas, pero no sabe qué clase de persona ha sido y por qué razón está en esa situación. Uno no sabe si ese ser humano fue una persona productiva, pues si la suerte lo ha castigado, el destino. Uno no sabe si esa persona fue una persona que hizo daño a su propia sangre, a sus propios hijos. Y todo el mundo, pues, Dios guarde, se ponen en guerra porque Dios nos castiga, ¿eh? Dios nos cobra las deudas en este mundo. El que siembra mala hierba, mala cosecha tiene. Y que no se les olvide, si se portan mal, les va a ir mal. Si son malos con sus padres, les va a ir mal. Si son malos con su pareja, les va a ir mal. Si son malos, y esto va para hombres y mujeres, si son malos con el prójimo, les va a ir mal. Porque Jesucristo dijo, ámense los unos a los otros. No dijo, algunos amen y otros no amen, algunos hagan bien y otros pues hagan mal. No, nos dejó una ordenanza a todo ser humano. Y yo conozco ejemplos, que no voy a entrar en detalles aquí, cómo Dios castiga. Yo lo he visto con mis 2 ojos, cómo Dios castiga al que se porta mal. Y yo estaré pagando algunas que debo y que las que me faltarán. Pero estoy al tanto que es la voluntad de Dios y por mis obras me va a juzgar. Porque Él no dijo, prediquen y hagan esto y lo no. Júzguenlo por sus obras, no por lo que dicen. ¿Ok? Bendiciones. Chao, chao.